Cristóbal, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Paco. Un vasito de agua por si te apetece. Yo no tengo inconveniente en acercártelo. Muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido a la televisión, bienvenido a Huelva. Gracias. Cristóbal Gracias. Linero. Cristóbal Linero, sí. Y el segundo apellido que nunca nos acordamos de mamá, siempre... Guerrero. Guerrero. Sí. Cristóbal, ¿dónde naces tú? Bueno, yo nací en un pueblecito de Málaga que se llama Teba. Teba. Allí estuve hasta los 12 años. ¿Hace cuántos años de esto, Cristóbal? Pues hace ya 55 años. 55. Los primeros estudios, la educación general básica por aquel entonces, lo hiciste allí en... Prácticamente allí en el pueblo, sí. Luego, ¿qué hiciste una vez que terminaste la educación general básica? Pues bueno, una vez que terminé la general básica, yo en el pueblo estuve hasta los 12 años y después de los 12 años, pues mis padres pues, se trasladaron a Málaga, ya capital. Y allí estuvimos a partir de los 12 años, en el año 70, que es cuando llegamos, y 2 años más estuve estudiando allí en Málaga, y a los 14 años, como normalmente en aquel tiempo, digamos, pues la verdad tuve que comenzar a trabajar. ¿Tú procedes de una familia humilde? Pues sí, una familia muy humilde. ¿A qué se dedicaban tus padres? Bueno, mi padre mucho tiempo fue emigrante, estuvo yendo a Francia, Alemania, pero su oficio realmente era albañil. ¿Tú recuerdas cómo ganaste tu primer dinero? Pues sí, lo gané en un bar, fregando vasos y platos, en un bar en Málaga. Y luego, a partir de entonces, ¿qué hiciste profesionalmente? ¿Cómo te ganaste en la vida? Pues bueno, pues profesionalmente me comencé a ganar la vida después de que estuve trabajando en el bar. Entré a trabajar en una zapatería de dependiente y allí estuve hasta los 19 años. Y a los 19 años, pues ya a partir de los 15, 16, 17, como que fui como perdiendo un poco la vista. Iba perdiendo poco a poco, muy lentamente la vista, porque tenía una enfermedad de nacimiento que se desarrollaba, digamos, y salía bien fuerte a los últimos desarrollos. Entonces a los 19 años, yo fui, digamos, al oculista ya personalmente, porque yo iba con mis padres, sobre todo con mi madre, pero ya decidí yo ir solo, entonces los médicos ya me dieron de baja, porque perdí la visión. ¿Fue progresivo? ¿Fuiste dejando de ver poquito a poco, Sí, cada vez menos, supongo? Fue muy poco, muy lentamente, pero ya te digo, 19, 20 años me dio, como se suele decir, una subida fuerte y perdí muchísima vista. Y ya pues poco a poco ya la fui perdiendo toda. ¿Ahora mismo no ves nada? Pues no, veo solamente claridad, digamos cuando hay una luz fuerte, pero no puedo ver la imagen, ni la figura, ni la silueta de la persona, no, ahora mismo no. No. ¿Cómo se lleva eso, Cristóbal, de estar viendo un mundo normal como lo vemos nosotros, luego dejar de ver? ¿Quedaste sumido en una profunda depresión o no? ¿Supiste sobreponerte a las circunstancias? Pues bueno, la verdad que no supe sobreponerme a la situación, porque te puedes figurar con 19 años, 20 años, muchacho joven. Entonces, pues la verdad que el mundo se me vino totalmente abajo. Una gran amargura, una gran desesperación y depresión y todo, porque la mente pues me rondaba muchas cosas, ¿no? Esta vida para mí no tenía sentido de ninguna clase al haber perdido la vista. Yo incluso, bueno, era pensionista y entonces pues tan joven y pensionista, pues la verdad aún me daba vergüenza todo eso, porque fui el pensionista más joven que hubo en España. Entonces pues la verdad eso lo llevé muy mal. Y bueno, cada noche que yo me acostaba yo me inflaba de llorar, muy desesperado, de verdad. Pero cuando tenía 22 años, yo recuerdo que cada vez que yo lloraba y yo me hundía en mi amargura y en mi desesperación y todo esto, yo cuando lloraba y terminaba, había como algo en mi interior que me decía, ten fe, hay esperanza. Pero yo la verdad, yo no hacía caso a esa voz o a ese sentir que había interiormente en mí. Entonces, la verdad que un día
yo tenía aproximadamente 22 años, iba por la calle con un amigo mío y mi amigo me dice, ahí viene mi cuñado. Claro, yo no lo veía. Entonces dice este amigo, él dice que ha conocido a Dios, que Dios ha entrado en su vida y que ha cambiado su manera de vivir y su manera de pensar. Yo te puedo decir, Paco, que esa voz que yo escuchaba muchas veces de tiempos atrás, cuando yo me sumergía en mi interior y en mi amargura y en mi desesperación, es como me surgió otra vez esa voz, esta es tu esperanza. Entonces yo le dije a mi amigo, digo, mira, por favor, preséntame a tu cuñado. Entonces él me presentó al cuñado y le dije yo a él, ¿no? Le pregunté, digo, mira, me ha dicho tu cuñado que tú has conocido a Dios, que Dios ha cambiado tu vida. Dice, sí, Cristo, realmente, ahora puedo saber el significado que fue el propósito de Dios, que Cristo vino aquí a la tierra. Digo, oye, vamos a sentarnos y me explica, por favor, yo necesito saber esto, ¿no? Sí, había algo dentro de mí que me empujaba, ¿no? Entonces, este muchacho empezó a hablarme de Dios, de Cristo, cómo Dios se hizo hombre en Jesús, se engendró por obra y gracia del Espíritu Santo en un vientre de una mujer llamada María. Entonces ese niño nació y creció. Dice que la Biblia dice que este niño crecía en estatura, en madurez, en vida. Entonces dice que él vivió ese vivir humano, que ahora después si quiere podemos profundizar un poquito más. Fue a la cruz, murió, pero dice que la muerte no pudo retenerlo, que al tercer día resucitó. Y nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:45 que fue hecho el Espíritu que da la vida, ¿no? Entonces este muchacho me habló de que Jesús resucitó y de que la muerte no pudo retenerlo, él venció la muerte, ¿no? Y fue hecho, dice, el Espíritu con un propósito para entrar dentro del hombre, dice. Y él me dijo que Dios, como el Espíritu, había entrado dentro de él. Y yo dije, yo quiero eso. Yo quiero eso. Es decir, en mí había un hambre, sí, pero no por una religión, no por algo que porque yo me encuentro en esa situación, yo ya ahora tengo que agarrarme a un clavo ardiendo, como se suele decir, ¿no? No. Yo buscaba a un Dios vivo, de verdad. Yo buscaba a una persona que interiormente por tiempo me estaba diciendo que había esperanza. Entonces ese muchacho me presentó a este Jesús, de verdad, Paco. Y yo pude decir aquella noche, en aquel momento yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Y él me dijo, abre tu corazón, Cristóbal. Digo, bueno, yo lo abro. Di, Señor Jesús. Yo hice esa oración que dije, Señor Jesús, Señor, abre mi corazón. Yo quiero recibirte a ti dentro de mi vida, ¿no? Y entonces te puedo decir, Paco, que a partir de ese día, hoy, yo creo que hace aproximadamente unos 32 años, mis ojos cuando han derramado lágrimas, la han derramado de gozo, de disfrute, de felicidad. De verdad, nunca. Cristo, cuando yo recibí a esta persona maravillosa dentro de mí, de verdad, Él arrancó todas raíces de amargura. ¿Y nunca más caíste en la depresión luego de este encuentro? En absoluto. Yo busqué, porque fue tan grande esa experiencia que yo tuve con el Señor dentro de mí, porque yo estaba vacío, estaba totalmente desesperado. Para mí no tenía la vida, no tenía ilusión, no tenía nada. Pero a partir de ese momento, de hecho, aquella misma noche, yo llegué a mi casa y mi madre, ella siempre salía a mi encuentro, mi madre me dijo, ¿qué te pasa? Y yo dije, ¿por qué me preguntas eso? Dice, es que te veo como resplandeciente, te veo muy, como, yo qué sé, como si te hubiesen metido una inyección ahí de felicidad. Digo, ¿cómo lo has notado? Digo, mamá, yo he recibido a Cristo dentro de mí. Y fue algo maravilloso, de verdad. ¿Y le has pedido que te devuelva la vista, igual que hizo Jesucristo, haciendo levantar a Lázaro, por ejemplo, devolviendo la vista al ciego? Pues sí, si la verdad. ¿Se lo has pedido? Sí, sí, en los primeros tiempos de yo ser cristiano, pues mi
mi deseo y mi anhelo era, después de haberme sacado de donde Él me sacó, de donde Él, después de haberme sacado, me puso en ese lugar que es Él mismo, en Cristo, pues yo le pedía, yo decía, Señor, yo te voy a dar mi vida por completo y yo voy a predicar el Evangelio, me voy a ir a todos lados, si tú a mí me das la vista, pero yo te puedo decir, Paco, que cada vez que yo le pedía eso, el Señor como me hacía una confirmación en mi interior que me decía, ya te he dado la vista. Porque cuando Cristo dijo, yo he venido a dar vista a los ciegos, a que los cojos anden, a que los sordos oigan, a que los mudos hablen, no era físicamente, era más bien espiritualmente. Yo te puedo decir que yo recibí la verdadera vista, y esta verdadera vista es poder ver el propósito de Dios, y desde entonces hay un versículo en la Biblia, porque tenemos el apóstol Pablo, que él tenía una enfermedad, y dice que él le rogaba a Dios que lo sanara, pero hubo una palabra que le dijo el Señor, le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Entonces yo siento de verdad y sentía que el Señor me decía, Cristóbal, bástate mi gracia. Y yo te puedo decir que a partir de ahí yo le dije, Señor, con vista, sin mano, sin pie, tú eres mi vida, tú eres mi fortaleza, tú eres lo que realmente me ha dado aliento a seguir adelante y yo te voy a servir todos los días de mi vida y mi corazón va a ser abierto para ti totalmente. ¿Y cuál ha sido el trabajo que te ha encargado? Pues bueno, el trabajo que me he encargado siempre ha sido, digamos, predicar el Evangelio, dar testimonio realmente del Señor, cómo Él cambió mi vida y cómo ya no solamente ya hablaba de cómo Él cambió mi vida, sino qué persona de Cristo tan rica y tan maravilloso, cómo Él está disponible para la humanidad, cómo Él dio su vida por completo para con cada uno de nosotros, porque dice la palabra que de tal manera, es decir, no hay manera, es de tal manera que Dios amó al mundo, que dio lo único que Él tenía, todo lo que Él tenía, que era su Hijo unigénito, dice para que nosotros realmente, todos los que creamos, tengamos vida eterna, no vida natural, no esta vida, sino hay una vida que es todavía una vida más profunda, de verdad que es la vida divina, la vida de Dios dentro de nosotros. ¿Por qué? Sí, Cristóbal, ¿por qué ha creado Dios a personajes, a hombres tan malvados como Hitler, como Nerón, como Pinochet, como los violadores, como los asesinos? ¿Por qué ha creado Dios a estos monstruos? Bueno, Dios no ha creado esos monstruos. La Biblia hay un versículo en el principio, digamos, en Génesis, hay un versículo que comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y en el versículo 2 sigue diciendo, y la tierra se volvió desordenada y vacía y fue un caos como un montón de escombros. Es decir, fue todo desordenado, fue todo hecho un caos. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, todo fue perfecto, todo fue maravilloso, pero en el versículo 2 ya comienza diciendo que la tierra se volvió, es decir, hubo una catástrofe, hubo un caos, y ese caos fue porque Dios tenía ángeles, tenía criaturas, y uno de ellos se llamaba Lucifer, el cual era, digamos, el ojo derecho de Dios. Era de tal manera que cuando Dios creó a Lucifer, para que, digamos, podamos entender quién era Lucifer, después fue llamado Satanás, el demonio. Entonces, de tal manera que cuando Lucifer fue creado, dice que hubo fiesta en los cielos. Fue algo tremendo, maravilloso. Pero dice que en su corazón, en él, en Lucifer, dice que hay muchos sitios en la Biblia que lo dice, que dice que él se rebeló. Hubo como una rebelión. Entonces dice que entró en su corazón, dice, me levantaré, subiré, me sentaré en su trono y seré semejante a él. Es decir, inmediatamente que eso entró en él, esa idea,
esa ambición, esa manera de querer incluso destronar a Dios, pues claro, Dios es Dios. Y dice que lo arrojó de los cielos a él y a una tercera parte de los ángeles, que dice que le siguieron. ¿Qué ocurrió? Ahí es donde fue realmente el caos. Sí. Y ahí fue ese desorden. Por eso después vemos que Dios ya es que no crea, sino va poniendo toda la creación en orden. En todo caso, la vida actual continúa siendo una batalla en la que Dios y Satanás por un lado, uno lucha por el bien y otro lucha por el mal. La batalla continúa. Claro, la batalla, digamos, exactamente continúa. Estamos en una gran batalla. Por eso, cuando una vez Dios separó la luz de las tinieblas, digamos, hizo las grandes lumbreras, el mar le llamó mar, a lo seco le llamó tierra, y de la tierra creció lo verde, los árboles, iba creciendo, digamos, la vida vegetal, después creció la vida e hizo la vida animal, como todos los monstruos, digamos, los peces, los monstruos marinos, las aves de los cielos, después también los leones, todas las clases de animales. Dice que también, pero dice que al séptimo día, dice que cuando Dios vio que todo lo que había creado era bueno, de gran manera, y dice que todo lo creó según su género y según su especie, pero cuando llegó al séptimo día, entonces dijo Dios, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice el versículo 27, y entonces creó Dios al hombre a su imagen, y entonces le dio autoridad y señorío para que se enseñoreara de todo lo que había sido creado. Pero claro, por ahí estaba suelto Satanás. Entonces Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre iba a derrotar al enemigo y iba a vencer al enemigo. Cristóbal, para conocer un poco más de ti, tú de las pocas o muchas virtudes que puedas tener, ¿de cuál de ellas te sientes más orgulloso? Hombre, yo de las virtudes más orgulloso que yo me puedo sentir es de que me puedo sentir que estoy en las manos de Dios de verdad y de que estoy en sus caminos, porque yo, bueno, después de conocer todos los caminos del Señor, algo que yo incluso no había pensado ni me imaginaba era de que yo iba a estar casado y que iba a tener hijos ni nada. Pero por su misericordia el Señor me hizo una persona normal totalmente en aquel tiempo y bueno, me dio una mujer maravillosa, tengo 2 hijos y claro, yo todo la virtud es conocer a Dios y la familia que me ha dado. ¿Y defectos? ¿Te reconoces algún defecto? Defectos muchos, mucho, pero Dios poco a poco me está perfeccionando por medio de seguir en sus caminos y que esa vida divina que hay dentro de mí ahora va a ir creciendo y me va a ir transformando y conformándonos, porque el deseo de Dios es conformarnos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, Dios quiere que el hombre ahora aquí en la tierra seamos esos Cristos vivientes aquí en la tierra, que expresen a Dios, que vivan a Dios y que la humanidad pueda volver su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cayó y desobedeció a Dios, sabemos que él comió del árbol no adecuado. Yo no voy a hablar ni que aquello era un manzano, porque en la Biblia no habla ni de manzana ni de nada, sino habla de un árbol que tenía 2 ramas y una era el conocimiento, una del bien y otra del mal. Pero las 2 eran del mismo árbol. Es decir, que aún muchas veces queremos tratar de hacer el bien, pero el bien, aún incluso el bien, no es Dios mismo, no es bueno. ¿El que te la hace, te la paga? Pues no. O sea, tú pones la otra mejilla, no devuelves el golpe. Por lo menos trato, cuidado. No es que yo ya sea perfecto y que yo la aguante toda, ¿no? Hay veces porque como vuelvo otra vez al árbol ese, ahí los dietistas hoy día dicen que nosotros somos lo que comemos. Es decir, cuando tú comes algo, eso se sustancia dentro de ti, se digiere y se distribuye por todo tu cuerpo. Entonces, ese alimento que tú llega a ser tú. Entonces, cuando el hombre comió de aquel árbol, esa sustancia maligna, venenosa, entró y se injertó en el hombre.
Y el hombre dice que se volvió carne y perdió la presencia de Dios. Y por eso hay esos monstruos de que tú has anunciado antes, como Hitler, como esto. ¿Por qué? Porque la vida satánica entró en la carne del hombre y el enemigo se apoderó de esas personas. Y entonces, en vez de expresar a Dios, pues expresaba el mal y muy mal. Entonces, yo, la verdad, por medio de esa vida que Dios ha introducido dentro de mí, se me ha mezclado en mi espíritu, entonces cuando hay alguien que me hace algo, pues la verdad, yo por lo menos invoco el nombre del Señor y trato de poner la otra mejilla. De la vida cotidiana, del vivir cada día, ¿qué es lo que no soporta? ¿Qué es lo que te cabrea, te saca de quicio? Hombre, lo que me cabrea y me saca de quicio es ver la injusticia que hay en la humanidad. ¿Y cuál es la principal, la más fuerte de las injusticias que estás viendo día a día? Bueno, la más grande de la principal, no quiero entrar en lo que es, digamos, en la cuestión política, porque eso es horrible, pero yo cuando veo de verdad a esos jóvenes que están desviados totalmente de la vida, que están en las drogas, en el alcohol, incluso en los matrimonios, como lo más precioso y lo más bonito que Dios ha creado a la familia, al marido y a los hijos, cómo esos niños realmente crecen. Yo no voy a decir de qué manera crecen, pero yo me imagino, porque yo crecí con el amor de mi padre y de mi madre, y para mí el modelo más grande que hay hoy día para mi matrimonio fueron mis padres. Entonces me duele mucho en mi corazón, de verdad, el ver cómo esos niños se reparten entre unos y otros, y aún tantas cosas muy raras que están entrando, que incluso está escrito en la Biblia, ¿no? No sé, muchas cosas, el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, todo esto de verdad, y toda esta catástrofe que hay, pues eso de verdad, eso me duele mucho, porque el propósito y el deseo del corazón de Dios es que Dios quiere entrar dentro del hombre, Él quiere cambiar las vidas, Él quiere realmente de que la familia, Dios ama mucho a la familia, y la iglesia hoy, como los hermanos, somos la familia de Dios, y hoy yo el ver en mi casa a mi mujer y a mis hijos como todo padre y como toda madre, yo creo que ese es el mayor placer que hay, ¿no? Y a mí me duele mucho cuando yo escucho en la televisión que si se han separado, que si ha matado a la mujer, que si los niños, eso de verdad, y eso se puede cambiar, se puede cambiar, pero tenemos que comenzar nosotros viviendo a Dios en nuestras vidas, buscando la presencia de Dios, buscando realmente, Señor, hoy no quiero andar yo quiero que sea tú el que ande a través de mí. Señor, yo no quiero hablar, yo quiero que sea tú el que hable. Señor, dale palabra de vida a las muchas personas. Yo voy a cualquier sitio y lo único que voy a escuchar, yo por mi ceguera no veo, pero lo escucho todo. Y yo lo que escucho nada más que queja, lamento, desprecio, que si hablando del otro, el hijo hablando de la madre, de verdad, y todo eso, y yo clamo a Dios, Dios mío, levanta hombres, varones y mujeres llenos de ti, de Dios, que sean modelo y ejemplo para la humanidad, de verdad. Y esto que estamos viviendo, todos esos problemas que acabas de contar, aparte de esta crisis galopante, de los 6 millones de parados, de la pérdida de valores humanos, ¿esto es una plaga que nos ha mandado? De aquellas 7 plagas bíblicas, no. Tal vez una ha caído ahora, en este momento. Bueno, todo esto realmente está profetizado incluso en el libro de Apocalipsis. Ya se sabía que íbamos a estar como estamos ahora. Sí. Incluso vendrá cosas peores, vendrá cosas peores, pero claro, no por causa de Dios, sino ten en cuenta que hay un enemigo que incluso en Apocalipsis ya no dice que es una serpiente, sino dice que es un dragón llamado la serpiente antigua, que igual como Dios va creciendo, digamos, en las personas y va viendo creyentes, Satanás se está intensificando también. Él siempre quiere ir a la paz de Dios y aún quiere siempre ir delante de Dios. Y las personas realmente tiende más veces a hacer el mal que el bien. Pues hay un versículo precisamente en la Biblia, que es en el libro de Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo mismo dice, porque hay en mí
hay en mí, dice, una fuerza, esto es, en mi carne, que lo que quiero hacer el bien no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Es decir, decía que lo que quería hacer el bien no lo hacía, y lo que no quería hacer, eso hacía, porque dice que hallaba en su cuerpo, en su carne, injertado algo que le apartaba del bien. Y entonces habla de que hay tres partes: está la carne, está el espíritu y está nuestra alma, digamos lo que es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y nosotros estamos en medio. Entonces ahí incluso el apóstol Pablo dice, poniendo la mente en la carne es muerte, pero poniendo la mente en el espíritu, dice, es vida y es paz. Es decir, que nosotros tenemos la carne, y quien no tiene a Dios vive conforme a la carne y conforme al príncipe, dice, de la potestad del aire. Y el príncipe de este mundo es Satanás. Si te das cuenta, Paco, no sé si sabes la historia, cuando Jesús fue llevado al desierto, dice que lo llevó a un pináculo alto y le dijo, mira, si tú postrado me adoras, te daré todos los reinos de este mundo. Y entonces le dijo el Señor, apártate de mí, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre, porque no solo al Señor tu Dios adorará con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es decir, que Satanás está haciendo muchos estragos y muchas sanidades falsas, muchas religiones falsas que imitan a Dios y a las personas lo apartan realmente del blanco, de lo que realmente Dios quiere, ¿no? ¿Es más poderoso el ejército de Satanás ahora mismo que el de Dios? No es que sea más poderoso. ¿O más numeroso, tal vez? Y más numeroso puede ser, pero Dios dice que Él no se ha desanimado, vamos a hablarlo así, ¿no? Sí. Él no se ha desanimado, Él quiere contar con sus criaturas, porque Él podía decir, venga, ¡vum, vum!, y barre en 2 segundos, pero Él quiere que la humanidad sea el que venza este sistema satánico de verdad. ¿Cómo? Por medio de la vida de Dios que está en nosotros, que Cristo ya en la cruz lo exhibió, dice públicamente, y lo venció. Y dice que Jesús cuando murió, dice que entró al corazón de la Biblia, del corazón de la tierra. Y dice que la tierra, la muerte, no pudo retenerlo. Y dice que desde ahí del fondo, dice que fue lanzado, resucitó y venció a la muerte. Dice que le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Con un propósito ahora, de él querer entrar dentro de la humanidad, que ese fue el propósito de la encarnación de Cristo, que él vino a recuperar, a recobrar lo que era suyo. ¿Y qué era lo que era suyo? La humanidad, nosotros. Porque tú, si te ves tu cuerpo, Paco, tus dedos, tus manos, esto es algo maravilloso, precioso, de verdad lo que Dios ha hecho, esto no lo hace cualquiera. El ser humano es una máquina perfecta o casi perfecta. Perfecta. Entonces, nada más que incluso la palabra de Dios dice que aún la creación gime a que los hijos de Dios se manifiesten. Y dice que aún la creación está en esclavitud. Tu mensaje de todo lo que estás diciendo, contando en el día de hoy, es muy similar al que pueda dar cualquier párroco, ¿no? Cualquier cura. Muy similar, muy parecido. ¿O qué diferencia hay entre un párroco, un sacerdote y tú, por ejemplo, en el mensaje que intentáis transmitir a la sociedad? Bueno, yo la verdad no quiero entrar digamos, en asuntos, digamos, de un párroco, pero yo lo único que puedo decir es que nosotros presentamos a un Dios vivo, no un sistema religioso, no una jerarquía, donde hay cardenales, papas y todas estas cosas, todo esto, sino realmente esto es mucho más sencillo. Somos hermanos, Dios quiere vivir dentro de la humanidad, y entonces nosotros, el Cristo que predicamos, es que Dios quiere entrar dentro del hombre y que Dios quiere expresarse a través del hombre, igual como la mano. El guante fue creado y diseñado a la imagen y semejanza de la mano. Yo recuerdo cuando yo era chico, cogía un guante y yo le metía muchas cosas al guante, incluso jugaba a las canicas y todos los niños metíamos las canicas en los guantes.
¿Que eso fue criado para eso? No, pero se le estaba dando el uso que no había sido criado, pero cuando yo le sacaba las bolas y metía la mano, el guante realmente, digamos, coge la imagen y la semejanza para lo que fue creado. Sí. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para que Dios pudiese entrar dentro de nosotros y pudiésemos dar la imagen y la expresión para lo que nosotros realmente fuimos creados. Pero claro, al entrar aquella sustancia que entró en nosotros, pues el cuerpo se transmutó, se destruyó, se corrompió, y los pensamientos, y todo fue hecho un caos en nuestra vida. Por eso incluso la creación está ligada incluso a nosotros mismos. Nosotros fuimos creados perfectos. Tú ves a un niño y nace perfecto, con sus piececitos, sus dedos, todo maravilloso, y ese niño va a ir creciendo y se va a ir nutriendo, y va. Ese es el deseo de Dios. Él ahora quiere entrar dentro de nosotros como la vida, para que Él pueda expresarse a través de nosotros y demos la imagen y la expresión para lo que nosotros realmente fuimos creados. Por eso Cristo murió y derramó su sangre para coger a Paco y a Cristóbal y a cada uno de la humanidad, limpiarnos con su sangre preciosa. Dice que nos limpia, y no solamente nos limpia, sino que dice que del costado salió agua y sangre para limpiarnos, y el agua es como la vida para impartirse dentro de nosotros. Entonces, a mí nunca un cura o un sacerdote o ninguno me ha predicado este evangelio tan rico, tan maravilloso, tan disfrutable y tan real de poder vivir a Cristo. De hecho, yo nací, a mí me bautizaron, yo hice la primera comunión, pero no me presentaron ese Cristo viviente dentro de mí, de verdad. Entonces la diferencia es muy grande, porque... O sea, que a ti no te gustaría conocer al Papa, a Francisco. Hombre, me gustaría para predicarle el Evangelio. ¿Y qué piensa la Iglesia de vosotros? Pues la verdad, bueno, dicen que somos protestantes, o que si no creemos en la Virgen, que protestamos, y la verdad que nosotros no protestamos de nada, ni protestamos de nadie, y de la Virgen creemos incluso más que los católicos, porque la Virgen María fue una mujer santa, pura, que Dios escogió por obra y gracia del Espíritu Santo y se engendró en el vientre de María. Entonces fue una mujer que fue apartada para concebir al Dios viviente. De hecho, cuando Cristo nació, dice que aún la Virgen María, ella decía: he aquí la esclava del Señor, mi espíritu en él se regocija. Es decir, aún ella misma adoró a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que ella fue una mujer santa, pura, pero que después ella tuvo su marido, José, y aún la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, pero ya no fue engendrado por el Espíritu Santo, sino ya fue engendrado por su esposo, por José. Pero Cristo por eso era el unigénito Hijo de Dios, porque fue engendrado por Dios, tomó la forma de un hombre, la semejanza de un hombre, pero no tenía el veneno ni el pecado del hombre. Cristóbal, estos libros, elementos básicos de la vida cristiana, que dais gratuitamente a cualquier persona que esté interesada en leerlo, ¿eh? Sí. ¿Aquí qué es lo que puede encontrar un ser humano cuando se beba todos los tomos de estos elementos básicos de la vida cristiana? Aquí vemos, a ver si lo tiene aquí el libro. Tengo el tomo 2, toma, te lo doy. Sí, bueno. Tomo 2, el tomo 1, el tomo 1, sí, el tomo 3. El 3 y el 3. Sí. Ahí están los 3 tomos. Entonces, ¿así se ve bien este? Sí, perfecto. Este, digamos, es los elementos básicos de la vida cristiana. Entonces nosotros tenemos ahora unos programas de radio aquí en Huelva. Sí. Lo tenemos, que sale a las 3:30 de la tarde, sale a las 6:30 de la tarde y sale también a las 6:30 de la mañana. Se llaman Estudios Vida. ¿Por qué Estudios Vida? Porque lo que nosotros intentamos transmitir a la humanidad, a las personas, es la vida. No una religión, no una organización, no una institución, sino queremos presentarle a un Dios vivo que quiere cambiar las vidas, que quiere entrar dentro de las personas. Entonces, nosotros, por medio de este programa, damos un teléfono ahí, donde todos pueden llamar
Si quiere puedo ya incluso el número, puedo Sí, darlo claro, por aquí. claro que sí. El número de teléfono es el 951 094 888. 951 094 888. También tenemos un correo electrónico que es evida4, evida4, @gmail.com. Entonces anunciamos estos libros. ¿Estos libros qué? Elementos básicos de la vida cristiana. ¿Y qué puedes obtener? Pues bueno, aquí hay 5 temas muy importantes. Yo que diría muy importantes, muy disfrutables. Porque el primer estudio que te habla aquí te habla del misterio de la vida humana. Cómo la vida humana es un misterio. Un misterio que dice que aquí te empieza a hablar de que Dios creó al hombre a su imagen. Aquí te pone también el ejemplo del guante. Y cómo el hombre, al desobedecer a Dios, Dios se apartó del hombre y el hombre se apartó de Dios. Y vino y fue hecho un caos y todo. Entonces, pero vemos después 3 circulitos ahí, cómo Dios después quiso alcanzar al hombre. Y Dios en Jesucristo se hizo hombre. Es decir, no que Jesús es aparte de Dios, no, sino que Dios en Jesús se hizo hombre para recuperar al hombre. Entonces, este primer estudio de aquí te habla del misterio de la vida humana. Después hay otro estudio, el segundo, aquí hay 5, te habla de la certeza, la seguridad y el gozo de la salvación. Cómo cuando Cristo viene a vivir dentro de tu vida, tú eres salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del pecado, salvo del mundo. Cuando digo el mundo, ¿qué? De todo lo que el mundo nos ofrece que no es edificante, que no es bueno. Entonces, pues Dios viene y entra a morar dentro de nosotros y Él nos salva eternamente, pero después hay una salvación que es orgánicamente, diariamente, salvándonos de nuestros pensamientos, de nuestro modo de vivir, de nuestra manera de vivir, todo esto. Entonces, esto tiene 3 tomos, el primer tomo, el segundo y el tercero. Entonces, enviamos 3 pedidos gratuitos, totalmente gratis, y no molestamos a las personas, ni molestamos a nadie a quien se lo enviamos, ni le hacemos seguimiento de nada. Lo que nuestro deseo es que las personas, la humanidad, conozcan la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre de religiones, libre de formas de vivir no correctas, de todas estas cosas, ¿no? Entonces, hay muchas personas que dan dinero para estos libros. ¿Por qué? Porque es tan rico de verdad, es tan disfrutable esa vida que hemos recibido dentro de nosotros, que es lo que nosotros queremos, Paco, que tú puedas disfrutar, que el otro pueda disfrutar y que todos puedan llegar a la vida y recibir esta vida eterna, de verdad. Y aunque hay más mal que bien, pero por alguien tenemos que empezar. Cristo estaba solo aquí en la tierra y Él le escupían, le bofetearon, le hicieron perrería, pero dice que Él no respondía mal por mal, sino que Él encomendaba todas las cosas a quien juzga justamente, porque Él vivió como un hombre, como tú y como yo, pero Él dependía de una vida interior que Él tenía, que era la vida divina, que hoy esa vida es la que hoy nosotros tenemos, y el deseo y el propósito de Dios es que nosotros seamos hoy esa réplica, esa representación de Cristo aquí en la tierra. Y Él estuvo solo, pero Él tuvo 12 personas a su alrededor. Y Él la perfeccionó, la entrenó, la equipó, no para una religión, sino para propagar esta vida. Sin embargo, después cuando Él murió, esos 12 ya no era uno, se convirtieron en 12. Y después de esos 12, antes de comenzar a predicar el Evangelio, habían 120 que se reunieron en un lugar a orar. Cuando digo a orar, la gente conoce la palabra rezar, pero no rozar una palabra rutinaria, no. Confía, Señor, te amo, tú eres mi vida, Señor, fortalécenos, Señor, equípanos para que tú realmente puedas vivir a través de nosotros. Esos 120 dice que oraban y el lugar donde estaba tembló. Dice que tembló, y a partir de ahí, porque Jesús dice que se le estuvo apareciendo durante 40 días, como entrenándolo de que ya no estaba con ellos, sino que Él ya estaba dentro de ellos.
Por eso él, cuando se le apareció a sus discípulos, dice que se sopló y le dijo: Tomás, recibir el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Tú habrás escuchado eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que Jesús, cuando resucitó, se le apareció en un cuerpo, pero ya era espíritu, porque ya no necesitaba puerta ni ventana. Dice que se puso en medio de ellos y se sopló. Y esa vida, ese espíritu es el que hoy mora dentro de nosotros. Y aquellas 12 personas se multiplicaron 120, de 120 se levantó Pedro a predicar el evangelio, y dice que se convirtieron 3.000 personas. Es decir, de tal manera que Jerusalén se multiplicó y se extendió todo esto. Nos quedan 5 minutos, Cristóbal. ¿Considera el aborto un asesinato? Bueno, yo la verdad, yo no estoy a favor del aborto, pero si hay unas personas que a lo mejor es perjudicial tener ese niño, o que va a salir bastante mal, como digamos suelen decir también, ¿no?, de que puede salir, digamos, vamos a hablar claramente, con mucha dificultad, como un monstruito el niño y tal, pues si los médicos lo ven, digamos, pero esto de ir clandestinamente y abortar porque yo estoy, no, eso es, eso realmente, porque primero que es que cuando la juventud o gente quieren abortar es porque ha tenido ese niño la mejor no deseado y porque ha estado con su novio, con sus amigos, con quien sea, ¿no? Entonces, como yo no estoy de acuerdo tampoco en esas relaciones, porque Dios creó al hombre y a la mujer, y cuando el hombre realmente contrae ese matrimonio es cuando debe tener esa relación, ¿no?, con su marido y su mujer, y eso es tan precioso y tan maravilloso y tan bonito, el tener realmente, digamos, ese matrimonio, y cuando tú te casas es cuando tú te entregas a tu mujer y tu mujer se entrega a ti. Eso es, entonces, pues claro, ¿me entiendes? No sé si me entiende lo que quiero decir. ¿Eres partidario de la cadena perpetua o pena de muerte para un asesino y un violador de niñas, por ejemplo? Hombre, yo creo que la muerte no se le debe desear a nadie, pero que si tú has violado a una niña y tú has hecho eso, yo creo que no debe salir más de un lugar que tenga 2 metros cuadrados. No que con eso se tiene que condenar ahí, ¿no? Porque incluso Dios hasta puede perdonar a todas las personas, incluso si Hitler, como había dicho antes, si al final él pide perdón y quebranta su corazón. De hecho, esta persona que dice que nosotros descendemos del mono, Darwin, ¿no? Sí, Darwin. Eso es. Él a los últimos tiempos se arrepintió, y está escrito, se arrepintió por haber divulgado esa enseñanza, porque él sabía de que el hombre no desciende del mono, sino el hombre fue creado por Dios, porque el mono sigue siendo mono y el hombre es un hombre, ¿no? Entonces, en cuanto a eso que me has dicho, la verdad, no, vamos, yo no le deseo la muerte a nadie. Cristóbal, si Jesucristo volviese a aparecer ahora mismo, ¿volveríamos a crucificarle? Seguro. Sí, ¿verdad? Sí, seguro que lo crucificaríamos. De hecho, los que lo crucificaron fueron sus propios, del mismo pueblo de Israel. No fueron ni los romanos, ni esta gente, ni nada. La religión es muy mala, ¿eh? Toda la religión que no tenga la vida de Dios, eso mata. Incluso el mismo Pilato, cuando entrevistó a Jesús, ¿él qué hizo? Dice: yo me lavo las manos porque este hombre es el rey de los judíos, este hombre es intachable, yo no quiero meterme en esta historia, vosotros religiosos, haced lo que queráis. Quiere decir que la religión mata a la religión. Bueno. Y está en contra de la vida. Un minutito para terminar, Cristóbal. ¿Quién es el Judas del siglo XXI? El Judas del siglo XXI, pues la verdad no sabría responder. No. Bueno. Ahora mismo, vamos, tal como no me viene, no estoy ahora mismo. Pues Cristóbal, se ha hecho corto esto, ¿eh? Pues nada, cuando 40 quiera. y algo de minutos de conversación. Le decimos a la audiencia que pueden escuchar este programa al que tú has hecho referencia en Antena Huelva, Sí,
De lunes a viernes, 3:30, 6:30 de la tarde y 6:30 de la madrugada. Tienen tres ediciones, sí, que yo creo que es interesante. Se puede oír el programa en cualquier parte del mundo también, a través de internet y eso, y que mandáis libros de manera gratuita, sin compromiso ninguno. De manera gratuita, sin compromiso, porque nuestro deseo y nuestro anhelo es que, como dice la palabra de Dios, que el mundo venga al conocimiento pleno de la verdad. Perfecto. Bueno, pues lo dicho, Cristóbal, ha sido un placer tenerte en la televisión. Gracias, pues cuando quiera aquí estamos. Muchísimas gracias.